El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino, otras cayeron en terreno pedregoso, otras cayeron entre espinas, otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unas 100, otras 60 y otras 30. El que tiene oídos, que oiga. Así comienza La Semilla. Un programa en el cual tú pones la fe y Dios pone el milagro. La Semilla. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos, querida familia. Nos encontramos por las ondas sonoras de la 103.1 FM FAED, la radio de bomberos voluntarios acá en el Calafate. Este programa donde sus amigos los adventistas llega y que les propone por el lapso de 60 minutos poder compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en este programa que hemos denominado como La Semilla. ¿Cómo están, querida familia? Hoy ya 24 de agosto nos estamos acercando al final de este mes. Nos estamos acercando al final del año 2023. ¿Cómo lo han pasado esta semanita? 9 grados la temperatura acá en la localidad del Calafate, bastante agradable. Lastimosamente, como siempre, ya empezamos en esta fecha a encontrarnos con nuestro gran amigo el viento, ¿no? Pero contentos de que justamente ya se haya dispersado en gran parte de la región lo que es la nieve. Queremos dar la bienvenida también a todos aquellos que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas digitales, por Google Podcast, por iVoox, por YouTube y por Spotify. Así que muy, pero muy bienvenidos y déjenos un mensajito. Como siempre, le estamos invitando al 2966-623-041, donde pueden no solamente sugerirnos algún tema musical, donde no solamente pueden sugerirnos algún tema que quieran tocar en particular, sino también donde pueden solicitar sus estudios bíblicos, estos estudios bíblicos que están preparados, que la Iglesia Adventista del Séptimo Día lo prepara con mucho cariño para que el aprendizaje de la palabra de nuestro Señor, para que podamos comprender justamente cuál es justamente lo que nuestro Señor Jesucristo quiere decirnos a cada uno de nosotros. Nosotros somos llamados con un propósito. Ese propósito nuestro Señor Jesucristo lo deja muy bien plasmado en la Biblia. Y para que justamente podamos entender y comprender, nuestra querida Iglesia Adventista del Séptimo Día ha preparado una guía de estudios bíblicos para que podamos comprender, entenderlo y que se nos haga más práctico justamente poder compartir ese mensaje con todos aquellos que también tienen la duda y que también tienen esas ansias y ese deseo de aprender y de comprender y de acercarse a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo han pasado, querida familia? Nos pueden escribir, nos pueden mandar mensajitos y aquellos que nos están escuchando en las plataformas nos pueden dejar su mensaje a través de la plataforma donde nos están escuchando. Por ser el caso, en YouTube nos pueden dejar ahí en el comentario. Decirles que hoy nuevamente vamos a seguir con el estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, con el libro de Apocalipsis. Lo va a estar tocando el pastor Joel Flores, así que prepárense, que ustedes saben que 8:30 más o menos entra él con su espacio y donde nos brinda de una manera sencilla, práctica y concisa justamente la explicación de este libro que muchos se han encargado de transversarlo o de tal vez ponerlo un poco distorsionado para que tengamos otra percepción de lo que verdaderamente implica estudiar el libro de Apocalipsis, que es justamente esa carta de amor en su párrafo final, ¿no? Tenemos la Biblia en todo su esplendor, donde justamente nos lleva a entender y comprender que Dios nos ama. Y en el Apocalipsis justamente nos revela de una manera contundente que ese amor termina con una nueva creación. La nueva creación no solamente de nuestras almas, sino también del lugar donde vivimos. Así que le dejo ahí para que puedan seguir con la duda, con la incertidumbre, para que puedan seguir investigando y quedarse hasta el final con el programa de La Semilla, ¿no, querida familia?
También vamos a tocar los bloquecitos que siempre tenemos, como será el caso nuestros hijos y nosotros, no solamente de pan vivirá el hombre, y obviamente toda la música que los artistas preparen y que justamente nos elevan y nos llevan a poder edificarnos espiritualmente y poder acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo. Querida familia, vamos a comenzar porque este programa no tiene que ver conmigo. Este programa solamente yo pertenezco a la herramienta de nuestro Señor Jesucristo. El que quiera hablar a tu corazón es Él. Así que comenzamos con este programa, el programa donde tú pones la fe y Dios pone el milagro, y que hemos denominado como La Semilla. Entonado un himno que alegre el corazón, vamos pronto a nuestro eterno hogar, porque pasará esta noche de aflicción, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto sí, vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Hay perfecta paz y reposo más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. En la tierra nueva ya lágrimas no habrá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos sí, vamos sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Estás escuchando La Semilla. Comunícate con nosotros al 2966 623 041. Por una mejor educación integral. Para comprender mejor a los que están muy cerca nuestro. Esto es Nosotros y nuestros hijos. Un enfoque moderno de la problemática familiar en la palabra de la licenciada Mónica Casarramona. ¿Usted pensó alguna vez que era mejor orientar que castigar a su hijo? Seguramente lo pensó, pero a veces la inconducta de un niño lleva a los padres a actuar un poco precipitadamente y entonces actúan del modo contrario, castigan en vez de orientar. La severidad, el castigo imprudente y la exigencia que sobrepasa las posibilidades del niño le producen al pequeño tensión, otras veces negativismo o rebeldía o timidez o miedo. Una vez que se han dado, peor aún si es con frecuencia, estos estados psíquicos, la orientación se hará más difícil y puede llegar al punto de ser imposible. Idealmente, la orientación siempre debería ocupar el lugar del castigo, pero sobre todo antes de la edad en que el niño comienza a fortalecer su propia voluntad y a hacer sus decisiones en forma independiente de la voluntad de sus padres. El niño, antes de los 2 o 3 años de edad, no está preparado para el castigo. No tiene edad suficiente para comprender la relación de causa a efecto y no podrá capitalizar plenamente el castigo y los motivos que lo originaron.
No queremos decir con esto que el niño no deba ser corregido antes de esa edad. Lo que queremos decir es que es mejor orientar que castigar, sobre todo durante la primera infancia. Si el castigo no es usado con prudencia, da origen a los mismos males que trata de evitar. En este caso, no solo es inútil, sino también puede llegar a ser perjudicial. La orientación no elimina la negación y la frustración de la educación del niño. Él tendrá que dejar de hacer ciertas cosas a su modo, a fin de hacerlas como lo esperan los adultos. Tendrá que escuchar muchos no en lugar de algunos sí que él esperaba. Pero esta disciplina no hace necesario el castigo. La orientación es el elemento que da la tercera dimensión a la educación. Prevé los errores y trata de evitar la comisión. Sin embargo, el castigo es a veces un recurso que pretende actuar como la goma de borrar, porque se aplica después que se ha cometido el error, con la esperanza de que todo vuelva a ser como si no se lo hubiera cometido. Este es un juego peligroso, porque hay errores cuyos resultados son irreversibles. No obstante, cuando el acto errado es reiterativo, el castigo bien aplicado y oportuno puede ser el correctivo idóneo. Cuando hablo de castigo, en este caso al menos, me refiero específicamente al castigo físico. Todos sabemos que hay muchos tipos de castigo. En otra oportunidad vamos a hablar de ellos, pero ahora me refiero específicamente al castigo físico que un niño puede recibir. Los padres deberían recordar siempre que no hay motivo para que el aprendizaje no sea divertido. Un juego es más eficaz para enseñarle al niño a lavarse las manos antes de comer, por ejemplo, que una orden seca o el castigo consecuente si esa orden no es cumplida. Oriente, recuérdelo siempre. No quiero decirle que no castigue a su niño cuando realmente él se lo pide con su actitud o lo necesita. Los límites son imprescindibles, pero los límites no significan siempre castigo. Oriente, no castigue, y podrá facilitar de esa manera la obediencia y la formación del carácter de su hijo. Recuerde que usar la orientación en lugar del castigo físico ayuda a resolver muchos problemas y es un aspecto importante en la educación de nuestros hijos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste
sé que hombre no ha sufrido cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Estás escuchando La Semilla. Comunícate con nosotros al 2966-623-041. Así como la vida precisa del pan cotidiano para su sustento, su corazón también necesita la paz y la fortaleza espiritual que provienen de Dios. Por eso nos complacemos en presentar No solo de pan vivirá el hombre. Una visión trascendente de la vida con Marcos Caro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Recuerdo que siempre que tenía la oportunidad de visitar a un amigo, encontraba a su abuela sentada en el patio aprovechando el sol, o frente a la estufa disfrutando del calorcito de las leñas. Esta buena señora era pequeña de estatura, sus cabellos blancos, su mirada algo triste. Caminaba despacio y hablaba en un tono cansino. Noté que mi amigo y sus hermanos renegaban de ella, porque siempre andaba estorbando, sobre todo cuando estaban apurados. Además, la viejecita no comprendía que a ellos les gustase la música fuerte y vestirse a la moda. Más de una vez escuché quejarse a mi amigo con un «siempre cuenta las mismas cosas, parece un disco rayado». Saber que estas situaciones se multiplican por miles me inquietaron. Darme cuenta que, como en este caso, la abuela era como si fuese parte de los muebles de la casa, una cosa más, me llevó a la reflexión. Muchos de nuestros abuelos son dejados en hogares para la tercera edad, para que otro los cuide, los limpie y los atienda. Esta actitud se puede observar incluso con mayor frecuencia en personas que tienen medios para ayudarlos, pero que prefieren dejarlos en esos lugares, desentenderse de ellos y no tener otra obligación que pagar una cantidad de dinero por mes. Todavía, al parecer, no nos hemos dado cuenta que esos abuelos son personas que dieron la vida para cuidar a sus hijos y para darles mejores posibilidades de progreso en la vida. Son esos abuelos que hoy dejamos a un lado los que nos quisieron mucho y se sacrificaron por su familia, luchando sin cesar. Cuando las comodidades no existían, nuestros abuelos hicieron lo mejor hasta que sus polluelos crecieron para poder volar solos. Es realmente triste y hasta indignante la condición en que viven muchos abuelos. Debiéramos hacer más por ellos, ¿no le parece? Ayudarles a soportar los últimos años, los más difíciles y dolorosos de la vida. Debiéramos amarlos más
porque son fuente de sabiduría, porque nos amaron mucho y aún lo hacen. Y eso lo notamos cuando, deseosos de amor, nos abrazan en los hogares de tercera edad, cuando los hijos prefieren la compañía de sus abuelos a cualquier otra, porque son los más afines a los niños, o simplemente cuando en sus ojos vemos cómo disfrutan cuando escuchamos aquellas historias que tantas veces contaron. ¿Será porque Dios era consciente que llegaríamos a esta situación? Hace ya mucho tiempo dejó registrado en su santa palabra, la Biblia, el siguiente mandato: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y tendrás así respeto a Dios. ¿No le parece un buen consejo? Piénselo. Hasta nuestro próximo encuentro. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes sigo, sí Señor, te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Aunque duro el camino, sin señales y sin luz, seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Afligido, agotado, débil, lleno de dolor, regocíjome pues ando en las huellas del Señor. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Si me guías al gran río, el Jordán no temeré. Has pasado tú su frío y gozoso seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Estás escuchando La Semilla. Comunícate con nosotros al 2966-623-041. La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Conoce más de la palabra de Dios junto al pastor Joel Flores. Aquí comienza Biblia Fácil. Y como siempre, con Biblia en mano y gran alegría en el corazón, te saludamos a esta hora, mi querido amigo y amiga que está sintonizando este programa. Nos alegra tanto de que puedas esperarnos con Biblia en mano también para poder continuar aprendiendo sobre el plan que Dios tiene para nuestra vida a través de este fascinante libro
que estamos estudiando en esta temporada, que es el libro de Apocalipsis. Bienvenido a un programa más de Biblia Fácil. Un grande abrazo para ti, que Dios te siga bendiciendo y hoy podamos ser juntos bendecidos por la palabra de Dios. Bienvenida, Aileen. Muchísimas gracias a Pastor Joel, siempre un gusto poder saludarlo y saludar a nuestra queridísima audiencia que yo sé, al igual que yo, ya están esperando con ansias el tema del día de hoy. Y cada vez es más intrigante, Aileen, cada vez nosotros nos sumergimos más allí en la profundidad de este libro maravilloso que es Apocalipsis. Antes queremos mencionarte que esta revista lo preparamos con mucho cariño para poder regalarte. Se trata de un curso bíblico, Biblia Fácil Apocalipsis. Así es, Pastor Joel, y yo lo tengo aquí en mis manos, este material hermosísimo, por cierto, a todo color. Este es el material que estamos estudiando en esta temporada de Biblia Fácil y puede ser tuyo, como mencionó el Pastor Joel, es un regalo de nuevo tiempo para ti. Así es. Tú puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp más 5512 98 100 14 60. Recuerda colocar siempre el signo más antes del número, más 5512 98 100 14 60. Además, te invitamos para que junto a nosotros puedas disfrutar de un culto maravilloso de adoración y donde seguirás comprendiendo la palabra de Dios. Te invitamos a participar en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si no conoces una dirección, aquí Aileen te va a mencionar una. Es una dirección muy, pero muy fácil de recordar. Anota muy bien, va todo junto, por cierto, encuentreunaiglesia.com. Lo voy a repetir. encuentreunaiglesia.com. Allí digita el nombre de tu ciudad y te saldrá a continuación toda la lista de las direcciones de las iglesias adventistas en esa zona, en tu barrio, en tu región. Y no te olvides, cuando vayas, a las primeras personas que veas, diles que Radio Nuevo Tiempo te invitó. Y nosotros ya llegamos al capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Resulta que Apocalipsis 12 es el centro del libro, es la razón por la cual se escribió. El capítulo 12 hace una división entre la parte histórica y la parte escatológica. Hasta aquí nosotros ya vimos la parte histórica, por ejemplo, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas. Vimos hasta aquí cómo Dios dirige la historia y a partir de hoy veremos cómo Dios actúa en el tiempo del fin. ¿Eso qué cosa significa? Que en el centro del libro de Apocalipsis encontramos el gran conflicto. En este conflicto hay dos poderes, Dios y el enemigo de Dios, y ellos tienen agentes humanos. Además, nosotros vamos a descubrir que en este grande conflicto, en esta grande lucha, vamos a encontrar un resumen de lo que sucedió en el cielo, de cómo él quiso derrotar o vencer a Cristo. Satanás quiso vencer a Cristo, pero salió derrotado. Y como no pudo con Cristo, fue a perseguir al pueblo de Dios. Finalmente, veremos que así como Cristo venció, el remanente, el pueblo de Dios, también vencerá. A través de símbolos proféticos, nosotros entenderemos de qué se trata esta lucha cósmica. Para abrir este fascinante capítulo, te invito para que juntos podamos orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra nos trae esperanza, pero también abre nuestros ojos a una realidad que necesitamos comprender. Estamos en medio de un conflicto entre dos poderes, donde el ser humano tiene una participación activa. Ayúdanos a comprender en qué consiste este conflicto y cómo ser vencedores. Que tu palabra pueda iluminar nuestra mente, en el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Estamos listos para iniciar este segmento y una vez más aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Voy viendo que el Pastor Joel ya se encuentra con Biblia en mano. Pastor Joel se encuentra listo. Y exactamente en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, Aileen. Perfecto. Al iniciar precisamente, Pastor Joel, este capítulo, el apóstol Juan va describiendo una escena y cada uno incluso de los símbolos que se encuentran en esta escena tiene cierto significado.
pecados. Es más, él describe también una mujer que está a punto de tener un bebé. Pastor, cuéntenos un poco más al respecto. Vamos a leer aquella escena. En el Apocalipsis capítulo 12 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Apareció otra señal en el cielo, un dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ojo con esa expresión, su hijo. Muy bien, vamos a interpretar aquí algunos símbolos. En primer lugar, esta escena es maravillosa, cómo Dios ve a su pueblo, a su iglesia, de una manera perfecta, lo ve hermosa, y aquí coloca algunos símbolos que necesitamos interpretar. En primer lugar, ¿qué significa o qué representa mujer? Aquí la palabra mujer no está representado a María, la madre de Jesús. Mujer en profecía se refiere a la iglesia. En el libro de Isaías 54:1, el libro de Jeremías 6:2, 2 de Corintios 11:2 y Efesios 5:22 hace esa referencia de que una mujer en profecía representa al pueblo de Dios. Muy bien, dice que estaba vestida del sol. ¿Por qué vestida del sol? La iglesia es la luz para el mundo, pero esa luz no es de ella, se viste del sol de justicia. ¿El sol de justicia quién es? Es Cristo. Entonces la iglesia ilumina con la luz que recibe o que tiene de Cristo. El sol de justicia es Cristo. Juan 8:2 dice: yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Malaquías capítulo 4 versículo 2 también dice que Él es el sol de justicia. La luna, ¿a qué representa? Dice que la luna está debajo de sus pies. La luna representa las escrituras en el Antiguo Testamento, o el sistema de sacrificios que señalaban el verdadero evangelio, al Cristo que iba a venir, que está representado en el Nuevo Testamento. Entonces, así como la luna refleja también la luz del sol, el Antiguo Testamento reflejaba el ministerio de Cristo. Es decir, esta es una iglesia que tiene un fundamento sólido en la palabra de Dios. Finalmente dice que tiene 12 estrellas y allí tiene en la corona. Corona es símbolo de victoria. Y las estrellas, ¿por qué 12? Ese 12 representa, o la corona representa la realeza. Pero ese número 12 tiene un significado especial. Recordemos el Antiguo Testamento, 12 tribus del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, 12 apóstoles. Está hablando de la totalidad del pueblo de Dios, que tiene como fundamento a Cristo mismo. Ahora, ¿quién es ese hijo que iban a nacer? Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, en Génesis 3:15 Dios hace una promesa. Y le dice a Eva que de su descendencia vendrá alguien que pisoteará a la cabeza de la serpiente, que representa a Satanás. Ese hijo, en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías, el capítulo 9, versículo 6, habla de que ese hijo es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Está haciendo referencia a quién? Está haciendo referencia al mismo Cristo, que nació como descendencia de la mujer, y esa mujer representa al pueblo de Dios. Entonces, en primer lugar, no está representando aquí a María, sino al pueblo de Dios, y de esa descendencia, de esa mujer, de ese pueblo, vendría el Mesías, el Redentor de este mundo. Pastor, y hablando entonces de los significados de cada uno de estos símbolos, queremos saber quién es o qué representa ese dragón que aparece en escena en esta visión del apóstol Juan y que se para enfrente de la mujer buscando devorar a su hijo. Y es interesante que esa palabra dragón aparece 2 veces en el capítulo 12. Primero dice el versículo 3, otra señal apareció en el cielo, un dragón escarlata, 7 cabezas, 10 cuernos, su cabeza 7 diademas. El versículo 9 lo aclara. Allí dice el versículo 9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, este dragón rojo, allí que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, es el enemigo de Dios, es Satanás. Ahora, su primera rebelión fue en el cielo. Él se sublevó contra Dios porque él quiso ser adorado. El libro de Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28 habla acerca de esa sublevación. Más también el versículo 7 hasta el versículo 9 dice que hubo una guerra en el cielo y en esa batalla él ya salió
derrotado. Entonces, ¿quién es ese dragón que se para frente a la mujer? Ahora te voy a explicar por qué frente a la mujer, para hacer guerra en 2 dimensiones o en 2 etapas diferentes. ¿Correcto? Es Satanás mismo. La palabra dragón en profecía representa al enemigo de Dios. Pastor, usted acaba de mencionar que, bueno, ahora que ya sabemos que el dragón representa a Satanás, el enemigo de Dios, de que hubo esa guerra en el cielo, Satanás se rebeló contra Dios. La pregunta es, ¿a cuántos ángeles? Él no se fue solo. ¿A cuántos ángeles él arrastró consigo en esa rebelión? Ahora, es interesante. ¿Cómo surgió el pecado en el cielo? Es un misterio. ¿Cómo un ser perfecto se rebeló contra Dios cuando no se conocía la revelación o la rebelión? Es un misterio. El asunto es que él engañó astutamente. Vamos a leer el versículo 4. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Estrellas representan ángeles o mensajeros de Dios. Y allí dice su cola. Cola en profecía representa falsas enseñanzas o tradiciones o aquello que esté en contra de Dios. Entonces, el diablo arrastró con su cola, es decir, engañó a la tercera parte de las estrellas. Estrella representa a los ángeles que estaban en el cielo. Entonces, ¿qué cosa hizo? Él engañó en el cielo y él no vino solo a esta tierra. Una tercera parte de ángeles lo acompañó. Solo que cuando vino a esta tierra, ya vimos también como en Génesis capítulo 3 habla de una estrategia muy antigua, como él se disfrazó y así consiguió engañar a nuestros primeros padres. Y así el pecado se introdujo en nuestra historia trayendo mucho dolor y mucho sufrimiento. Sin embargo, la Biblia nos declara que Dios ya había trazado un plan en la eternidad. Antes que Dios pueda decir haya luz, se dijo haya cruz. La cruz ya era el plan de salvación establecido para unir el abismo de pecado que abriría entre el ser humano y Dios. Cristo se pondría en medio para Él ser el único camino. Se pondría para Él ser la escalera que une el cielo y la tierra y el cielo, el hombre y Dios que por causa del pecado iba a venir. Ahora, recordemos que ese Jesús era la promesa de Génesis 3:15 cuando dice que habrá un descendiente. Es la primera promesa mesiánica. Ese descendiente sería Cristo. Ahora, ¿qué cosa hace Satanás? ¿Por qué dice que el dragón se paró frente a la mujer? Recordemos que Satanás en esta lucha usa agentes humanos. ¿Por qué se paró frente a la mujer? Cuando Jesús estaba por nacer este mundo, tú sabes que Satanás mismo provocó la muerte de miles de niños en toda Judea, porque por orden de Herodes, Satanás quiso destruir a Jesús. Entonces, en primer lugar, Satanás quiere destruir, impedir que el Salvador pueda nacer en este mundo. Sin embargo, ya sabemos que un ángel apareció para José decirle, va para Egipto. Y así él se libró de la muerte. Su primer intento por destruir a Cristo falló. Entonces, este Satanás, este dragón que bajó con la tercera parte de los ángeles, en primer lugar quiso destruir el plan que Dios ya había trazado en la eternidad, destruyendo al propio Cristo. Y ya que, Satanás, el dragón, no pudo destruir a Jesús, él vertió su odio en contra de su iglesia, ¿no es así? Exactamente, porque una de las cosas terribles, Ailín, es que Satanás no se queda con brazos cruzados ante la primera derrota. Él insiste, y aunque él sabe que hoy está derrotado, él todavía sabe que puede ganar la batalla, ya no con Dios, pero sí con aquellos que dicen servir a Dios. Entonces, Pastor Joel, siguiendo precisamente, ya que estamos estudiando el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, esta visión de Juan, ¿por cuánto tiempo entonces la iglesia de Dios sería perseguida, según por supuesto esta visión? Entonces, vamos a tomar allí la pregunta que tú tomas y voy a leer el versículo 6, Ailín. Dice, la mujer huyó al desierto. Entonces alguien dice, no, esta mujer representa a María. No, mira, ve, aquí está más claro todavía, representa a la iglesia. La mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí le sustenten por 1260 días. Muy bien, allí el versículo, vamos a leer el versículo 13. Allí dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Por eso, una vez más, cuando te dicen, no, aquí representa a María, no es María, es la iglesia, porque es la iglesia quien fue perseguida. ¿Qué sucedió?
como Satanás no pudo matar a Cristo, él continuó usando instrumentos humanos. ¿Para qué? Para destruir al pueblo de Dios. Por ejemplo, Jesús dijo ahí en Mateo 10:22 que todos serán aborrecidos, que todos serán perseguidos. En Lucas 21:12 dice que muchos serán entregados a la cárcel, muchos sufrirán por causa de mi nombre. Claro, como Satanás no puede derrotar a Cristo, él persigue a aquellos que siguen a Cristo. Recordemos que todos los apóstoles murieron en circunstancias muy difíciles, que Jerusalén fue destruido en el año 70, que en el Coliseo romano millares de cristianos allí murieron por causa de Cristo. Ahora, él no se quedó allí, él quiso desaparecer para siempre a todo creyente. Ahora es impresionante que en el versículo 6 dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser sustentada por 1260 días. Ya descubrimos aquí que según Números 14:6 y Ezequiel 14:6 y Números 14:34, habla de que un día equivale a un año. En profecía, 1260 días serían 1260 años. Solo que esta profecía de 1260 días tiene un equivalente en 3 momentos o en 3 fechas mencionadas de manera diferente. Por ejemplo, en Daniel habla que son tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que equivaldría a 3 años y medio. En Apocalipsis habla de 42 meses o 1260 días. Y tú vas a descubrir ahora cómo las 3 profecías guardan relación. ¿Por qué? Vamos a hacer una suma, ¿está bien? Vamos a darnos cuenta que todo habla solo de un momento histórico. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo representa 3 años y medio. Tiempo, un año, tiempos, 2 años, medio tiempo, medio año. Vamos a sumar simplemente. Un año, ¿cuántos meses tiene? Tiene 12. 2 años, ¿cuántos meses tiene? 24. 2 años. 24 más 12, 36. Más la mitad de un tiempo, que es medio año, serían 6. 36 más 6, 42. Entonces, 3 años y medio equivalen a 42 meses. Y 42 meses equivalen a 1260. ¿Por qué? Vamos a multiplicar 42 meses por 30 días que tiene cada mes. 42 por 30, 1260. Entonces, 1260 días, si lo ponemos en profecía, serían 1260 años, la aplicación de día por año. ¿Cuándo se cumplió esto? Ya hemos estudiado también aquí, como la historia lo confirma, que desde el año 538 hubo un sistema, que es el sistema papal, que después de eliminar a la última tribu que estaba en contra, él se posicionó firmemente, y ahí comienza la Edad Oscura, la Edad Media, la Inquisición, la prohibición del estudio de la Biblia, aparecieron las tradiciones, aparecieron el mundo en completa oscuridad. ¿Por cuánto tiempo? Basta sumar. 538 más 1200 nos va a dar 1798, exactamente como la profecía decía, porque en el año 1798, recordemos que Napoleón Bonaparte envía al general Berthier para tomar prisionero al Papa Pío VI, y allí pierde toda autoridad y todos los derechos. Exactamente como la Biblia decía, 1260 años o 1260 días, que equivale a 1260 años. Entonces, ese tiempo profético de persecución, los fieles hijos de Dios, aquellos que querían ser fieles a la palabra de Dios, tenían que huir de las ciudades. ¿A dónde? A refugiarse en la montaña. Por eso dice que la mujer fue llevado a un lugar preparado por Dios. ¿Cuál es el lugar? Es el desierto. Y allí los sustentó Dios, alejados. ¿Por qué? Porque si ellos eran descubiertos que desobedecían la voz del sistema papal, ellos finalmente eran aniquilados. A eso se refiere, a ese tiempo de persecución donde el dragón usa instrumentos humanos para perseguir al pueblo de Dios. Pastor, y durante todo este tiempo de persecución, ¿cómo Dios fue protegiendo a su iglesia? Eso es interesante. Mira, en el versículo 6 dice que hay un lugar preparado. En el versículo 14 dice, se le dieron a la mujer las alas o 2 alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada. Ojo, otra vez aquí la profecía. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ya vimos que esto es equivalente igual a 1260 días. Y la mujer o la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada del río. Ese río representa las falsas tradiciones y cosas que Satanás hizo. Mas no pudo impedir que existiese siempre un pueblo de Dios en toda la historia. Ahora, qué interesante es ver que a pesar de la oscuridad completa durante la Edad Media, hubo siempre un pueblo fiel de Dios. Por ejemplo, ahí en Europa encontramos
a varios pueblos como los valdenses, albigenses, hugonotes, que eran fieles sinceros de Dios, que se alejaron de los tumultos de las grandes ciudades y se fueron a vivir en las grandes montañas. Y cuando dice que allí fue sustentada, allí en medio de la naturaleza, en medio de la soledad, adoraban a Dios. Esa gente sincera y fiel era fiel a la palabra de Dios. De allí aparecemos como luego aparece Martín Lutero y otras personas para poder restaurar aquellas verdades que habían sido pisoteadas por tantos siglos. Finalmente, Dios siempre sustenta y protege a sus hijos fieles. Ahora, pastor, después de esos 1200 años de persecución, usted decía que, según la profecía, por supuesto, de la Biblia, esa iglesia salió del desierto, ¿no es así? Ahora, yendo a nuestros tiempos actuales también, ¿cómo podemos identificar entonces a esa iglesia que salió del desierto? Y yo creo que esa es la pregunta para nuestro tiempo hoy. Porque si la iglesia se escondió en el desierto, no toda la vida iba a estar en el desierto. ¿Cuándo iba a salir del desierto? Cuando termine la persecución. ¿Cuándo terminó ese periodo profético? En 1798. Quiere decir que después de esos 1260 años, la iglesia saldría del desierto. ¿Para qué saldría? Para proclamar la verdad. Entonces, ¿cuál es esa iglesia? Vamos a leer la Biblia. Apocalipsis 12:17. Mira lo que dice la Biblia. El dragón entonces se llenó de ira contra la mujer. Mujer es iglesia. Pero se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. La palabra resto significa el remanente. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Yo quiero que preste atención. Pueden haber miles de religiones y religiosos en el mundo. Sin embargo, el diablo no está enfurecido con todos. La Biblia dice que el dragón se llena de ira contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Quiero que tú en este texto puedas reflexionar en dos características del pueblo de Dios en el tiempo del fin. La primera, ¿cuál es? Aparecería después de la persecución, ¿correcto? Aparecería el pueblo, es decir, ese pueblo del desierto resurgiría como un remanente para proclamar la verdad. Sin embargo, este pueblo tiene dos características. ¿Cuáles son las características? Primero, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La pregunta es, ¿cuál es ese pueblo? Ya estudiamos en una lección anterior que después de 1798, en 1844, surge un pueblo con características muy especiales. ¿Qué características? Investigan la palabra de Dios. Surge primero de un movimiento que decía que Jesús iba a venir pronto. Pero como Jesús no vino el 22 de octubre de 1844, ese movimiento se dividió. Algunos continuaron dando fechas, otros no quisieron saber nada más y apostataron o salieron de la iglesia. Y el tercer grupo se levantó un remanente. ¿Remanente qué cosa es? Pocos que quedaron. Y allí surge la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué del séptimo día? Para restaurar la ley de Dios. Por eso dice los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué el séptimo día? Porque el cuarto mandamiento, que habla del séptimo día, es el mandamiento olvidado. ¿Y qué más dice? Tiene el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Según Apocalipsis 19:10 es el espíritu de profecía. Esta es una iglesia que nace proféticamente y tiene el espíritu profético. Y Dios lo demostró a través, o ese don profético, a través de Elena de White. Vamos a explicar eso con más detenimiento en otro momento, porque hay muchos que dicen que nuestra doctrina está basada en lo que ella dice. No, está basada en la palabra de Dios. Pero ella recibe un don profético para llevar al pueblo a la palabra de Dios. Entonces, este pueblo tiene estas dos características. Quiero que me preste atención. Dios no levantó este pueblo para decir todos los que pertenecen a esta iglesia se salvan. No, porque Dios tiene en todas las iglesias un remanente fiel. Sin embargo, Dios levantó este pueblo para restaurar las verdades. Por eso vas a ver que esta iglesia proclama verdades impopulares. Verdades que no se proclaman en otros lugares. Apocalipsis, Daniel, el juicio. ¿En dónde más se proclama eso? Claro, para restaurar la verdad que había sido pisoteada por más de 1260 años. Para eso Dios levanta a ese pueblo. Ahora, pastor, muchos se preguntan, bueno, en un mundo que tiene tantas religiones, ¿Dios tiene solo una iglesia? Muy buena pregunta.
Cuando vamos al libro de Juan capítulo 10 versículo 16 dice: yo tengo otras ovejas que no son de este redil y me conviene traerlas. Primero, Dios siempre tuvo un pueblo. Quiero que preste atención aquí. En el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel. No por ser el mejor, sino que Dios lo encargó para que a través de ellos pueda todos los demás conocer a Jesús. Entonces, ¿por qué Dios levantó un pueblo en el tiempo del fin? Con la misma finalidad, para que a través de ellos la palabra de Dios que fue pisoteada pueda ser restaurada. Ahora, cuando hablamos de salvación, Dios tiene hijos sinceros en todo lugar. Pero Apocalipsis 18:4 dice que ellos oirán su voz cuando dice: salid de Babilonia. Babilonia es confusión. Hoy tenemos más de 40,000 placas religiosas en el mundo. ¿Cómo saber cuál es la verdadera? Anda a la Biblia, empieza a estudiar cuáles son sus creencias. Y si surge después de 2260 años, porque así dice la Biblia que un remanente surgiría, y tiene que guardar los mandamientos de Dios y tiene que tener el testimonio de Jesús. Ahora, préstame atención, Dios tiene fieles sinceros en todo lugar, pero un día escucharán la voz del buen pastor y se unirán para formar un solo pueblo. Pastor, usted comenzó el programa de hoy narrando el conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. ¿Cuál es el resultado final de esta batalla? Es lindo porque el capítulo 12, versículo 7 dice que finalmente es lanzado Satanás. Primero no solamente fue lanzado del cielo, sino que también aquí la Biblia nos hace una declaración interesante. Dice el versículo 10, oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Finalmente, en este conflicto, en esta guerra, ya hay un vencedor. Nosotros en sí estamos luchando contra un enemigo vencido que en breve será totalmente destruido. Entonces, en esta batalla ponte de parte de Dios, porque finalmente con él la victoria ya está asegurada. Pastor, precisamente hablando de victoria, para nosotros, para toda la humanidad hoy en día, que en sí estamos involucrados también en este conflicto entre el bien y el mal, ¿cuál es el secreto para obtener esa victoria? El versículo 11 del capítulo 12 dice: ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Fíjate. Y por medio de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte por causa de Cristo. Nuestra victoria no está garantizada por nuestra capacidad, nuestro intelecto, nuestra fuerza, no, sino por el poder de Dios. Y es Cristo quien nos da esta victoria. Ese Cordero, cuando dice han vencido por el Cordero, está haciendo referencia a que ellos caminan con Cristo. Quiero que preste atención. Placa de iglesia no salva a nadie. Tú puedes estar en la iglesia verdadera, y ya te expliqué que Dios levantó un remanente en el tiempo del fin y en la iglesia adventista. Pero si tú no tienes una comunión con Dios, estás perdido. Ahora, tú puedes ser sincero y estar en el pueblo equivocado, pero si tú no eres fiel a la palabra de Dios, también. Entonces, ¿de quién depende nuestra salvación? De Dios y de nuestra fidelidad a Dios. No fidelidad a un líder, no fidelidad a la placa de una iglesia, no fidelidad a nadie, sino a Cristo. Él es nuestro Salvador. A Él debemos fidelidad y a su palabra. Finalmente, con Él somos victoriosos. Yo te invito a revisar honestamente tus creencias. Finalmente quiero decirte una cosa. Sinceridad no salva a nadie. Fidelidad sí. Yo sé que tú eres sincero. Empieza a revisar tus creencias a la luz de la palabra de Dios. Porque recuerda que en este grande conflicto, uno hay que luchar en uno de los dos ejércitos. Si no está luchando al lado de Cristo, está luchando contra Él. No importa aún si eres religioso, si defiendes tanto la placa de una iglesia, no, porque finalmente es Cristo quien te da la victoria. También te invito para que puedas unirte a un pueblo remanente que Dios tiene en esta tierra. Por eso te invito, visita una iglesia adventista el séptimo día y vamos juntos a comprender más sobre este tema. Mas yo quiero orar contigo. Querido Dios, gracias porque tu palabra siempre nos muestra el camino correcto. Nos muestra tu voluntad. Permítenos aceptarla y vivirla. Danos tu bendición. Ayúdanos a dar un paso de fe. Tomamos una decisión sabiendo de que queremos ser fieles a ti en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, con el deseo de seguir creciendo espiritualmente es que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel. Así es, Ailín, y te agradecemos como siempre por tu sintonía y nos encontramos en el próximo programa aquí en Biblia Fácil.
Bien, querida familia, hemos llegado al final de este encuentro que tenemos por las ondas sonoras de la 103.1 FM5. Les agradecemos un montón por su participación, por quedarse ahí, y también a aquellos que nos están escuchando en las diferentes plataformas digitales, a la gente de YouTube, de Spotify, de Google Podcast y a la gente de eBooks. Un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Dios lo bendiga enormemente. Nos vamos sin antes decirle a aquellos que viven acá en el Calafate, provincia de Santa Cruz, que pueden encontrar una iglesia adventista del séptimo día en la calle 116 al número 1625. Las instalaciones de la iglesia adventista del séptimo día se encuentran enfrente del Instituto Baldoco, media cuadra, mano izquierda. Ahí vamos a estar esperándolo el sábado a partir de las 11 de la mañana para que podamos compartir juntos este encuentro familiar, este encuentro en la iglesia de Cristo, este encuentro en ese remanente donde Dios quiere que vos formes parte, porque muy pronto va a venir y te quiere ver con Él. Así que, querida familia, dejarle la invitación también para todos aquellos que quieran participar del domingo a las 14 horas en el Zoom municipal. La iglesia adventista del séptimo día tiene un espacio en el cual va a presentar un libro que es un antes y un después en el momento que usted lo lea. El domingo, a partir de las 14 horas, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la mano de nuestro gran amigo el señor Guillermo Domínguez, Mónica Funes y quien les habla, vamos a poder compartir una interacción con todos aquellos que se encuentren y van a poder llevarse gratis el libro del conflicto de los siglos. Este libro que justamente revela cuál es el trasfondo cósmico de esta gran lucha que hay entre nuestro Señor Jesucristo y el enemigo de Él, ¿no? Así que, y por ende, enemigo nuestra, querida familia. Él es el responsable de todas estas circunstancias adversas que hoy estás pasando. Pero solamente hay un lado ganador. Y ese lado ganador te está llamando. Ese lado ganador te dice: hijo, ven. Nuestro Señor Jesucristo te quiere ver en la patria celestial. La decisión es tuya. Muchas gracias por sintonizar la 103.1 FM Fire. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tengan una muy buena noche, un buen fin de semana y Dios lo bendiga ricamente. Y nos encontramos el próximo jueves en este programa donde tú pones la fe y Dios pone el milagro, y que hemos denominado como La Semilla. Si amamos a Jesús, amaremos vivir para Él, presentar nuestras ofrendas de gratitud a Él, trabajar para Él. El mismo trabajo será liviano. Por su causa anhelaremos el dolor, las penalidades y el sacrificio. Simpatizaremos con su vehemente deseo de salvar a los hombres. Sentiremos por las almas el mismo tierno afán que Él sintió. Jesús, quisiera yo. Oye mi humilde voz, mi
Oh, mi amigo querido, el amor de Dios se escribió con sangre. No fue una declaración romántica escrita con tinta colorida. El amor de Dios significó entrega, renuncia, sacrificio, muerte. Puede parecer injusto y cruel, pero eso es lo que te garantiza la vida. Tú no amaste a Jesús para que Él te salvara. Él te amó primero. Él dejó sus mansiones celestiales. Él vino a buscarte. Jamás, ni tú ni yo podremos agradecer la dimensión de ese amor. Pero puedes abrir el corazón y decirle que aceptas su sacrificio y que estás dispuesto a andar de nuevo en sus caminos. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. No importa lo que hayas hecho. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios.